Amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos, qué bueno que se conectan con nosotros en esta transmisión que estamos realizando desde el campus de Nuevo Casas Grandes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se está desarrollando, pues ya desde el día de miércoles, el coloquio del desierto en su edición 2025. Bueno, ya se han planteado temáticas a través de los esquemas virtuales, pero también ya presenciales desde el Centro de Convenciones aquí de Nuevo Casas Grandes y ahora pues varios talleres y actividades que se están planteando aquí en el campus, en los diferentes espacios auditorios y bueno pues ya el día de hoy continúan todas estas actividades, también mañana. Pero fíjense, tenemos una oportunidad de charlar en estos momentos con la maestra Alma Gómez Caballero. Ella le quiero dar la bienvenida a este espacio universitario de la UACJ, porque ella va a estar desarrollando pues un compartir una conferencia muy interesante el día de mañana sobre las luchas sociales en Chihuahua, 1965 a 2025. Y antes que nada, pues darle la bienvenida y agradecerle que nos acompañe estos momentos. Maestra, gracias por estar aquí en la universidad. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues me gustaría mucho que nos compartiera antes de que yo sé que usted tendrá su desarrollo de esta charla, de esta conferencia el día de mañana. Ella ha vivido mucho tiempo trabajando en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres desde su fundación en el 2005. Actualmente es voluntaria también y bueno, pues ella nos estará charlando a partir de una vivencia personal, pues muchos de los momentos históricos que se han vivido desde las luchas sociales en el estado de Chihuahua. Y me gustaría que nos compartiera un poco precisamente, maestra, primero que nada, cómo es su formación. Háblenos de su familia, háblenos de esta parte, porque es una charla, pienso, muy vivencial, con muchos elementos que enlazan su familia, el contexto histórico de un estado como Chihuahua de los 60. Compártanos un poco sobre esto. Bueno, pues mire, efectivamente yo soy hija de Pablo Gómez Ramírez y Alma Caballero Talamantes, dos chihuahuenses que se les tocó educarse en los años de la educación socialista promovida por el presidente Cárdenas. Y entonces, bueno, toda esa generación fue una generación de gente que preocupada por los problemas sociales y por cambiar las cosas que no estaban funcionando, a pesar de que, bueno, pues había triunfado la revolución, había una constitución que garantizaba muchos derechos que no se estaban cumpliendo y luego, bueno, pues viene toda una política en la que las autoridades se les olvida cuál es su función y se dedican a favorecer a grupos muy reducidos de grandes magnates y se les olvida la población. Y entonces, bueno, yo crecí en una familia donde constantemente mi papá organizaba grupos campesinos, cuando no estaba en la cárcel lo golpeaban o lo cambiaban de donde estaba trabajando. Y también en ese entonces vivíamos en Ricardo Flores Magona y estaba una normal rural de mujeres que también tenía una importante formación de ese tipo social, de ir a la Ujú. comunidad a atender los problemas sociales. Entonces, bueno, yo crecí ahí, en esas circunstancias. El Estado en la década de los 60 tiene graves problemas, principalmente por la gran concentración de la tierra que se dio en todo el Estado y no solamente no hubo reparto, sino la gente que ya tenía un pedazo de tierra se la quitaron y etcétera. Entonces, la situación del campo era muy grave. Los campesinos se organizaron a través de la UGOSEM, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que era un organismo nacional que en Ujú. otros estados también estaban en la misma lucha
Y pues hay caravanas, invasiones de tierras y bueno, la represión, el asesinato, la cárcel fue la respuesta del gobierno. Llega un momento es muy difícil y los dirigentes principales de este gran movimiento, que no solo era campesino, también era estudiantil, los jóvenes de las zonas rurales era difícil que pudieran estudiar porque a veces las escuelas ni siquiera tenían hasta sexto año, las secundarias estaban en las cabeceras municipales, no podían irse a estudiar, no tenían condiciones, entonces se requería de internados, de escuelas, de becas, etcétera, para que los jóvenes, fundamentalmente rurales, tuvieran oportunidades de estudiar. Y también un sector importante que eran los maestros estatales, pero no solamente eran los maestros, era todo el personal de gobierno del estado, no tenía seguridad social. Entonces se da un movimiento fuerte, campesino, estudiantil y magisterial, que es constantemente reprimido. Y llega un momento en que los compañeros deciden tomar las armas para cambiar esta situación. Atacan el cuartel militar de Madera, 13 guerrilleros, mueren 8, 5 sobreviven. Este, Hay una serie de situaciones ahí en esos momentos, entre otras que el gobernador no permite que los cuerpos se les entreguen a sus familias y son enterrados todos en una fosa común. Este, bueno, y ahí muere mi padre. Entonces, bueno, pues a partir de entonces, para la familia, Madera es algo muy importante, ¿sí? Este año se cumplió el 60 aniversario del ataque y la familia siempre hemos estado promoviendo que se difunda, que se conozca, etcétera, este hecho. Se han escrito varios libros, 3 libros muy importantes de esos sucesos son de un gran escritor chihuahuense, Carlos Montemayor, el parralense, Sí, ¿verdad? sí, sí. Que él le tocó ser estudiante en Chihuahua cuando todo el movimiento social y le dolió mucho cuando se da el ataque, saber que a sus compañeros, a gente que él conoció, que él apreciaba, se les trataba de locos mal aconsejados, gavilleros, etcétera, y se prometió que algún día iba a escribir sobre ellos y realmente lo logró. Ujú. Escribió 3 novelas, Las armas del alba, Las mujeres del alba y La fuga. Son 3 novelas relativas a ese hecho, que fueron escritas, pero bueno, hay muchos libros de investigación, hay tesis, etcétera, pues ha habido mucha, sin embargo, bueno, siempre se nos hace poco, ¿no? Y luego cada año hacemos cosas Claro. distintas para difundir, para lograr este, que se, que se conozca esto, que se entienda que posteriormente a lo que pasó en Madera, el gobierno de la República le pidió al ingeniero Cárdenas que, bueno, que viniera a Chihuahua, pues a ver cómo estaba el problema rural. Y hubo un reparto importante De tierras. de Ujú. tierras, entre ellas el ejido más grande del país, el del Largo Maderal. Y luego, bueno, entre otras cosas, se creó el sistema de pensiones civiles del Estado, que es el sistema de seguridad de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Se hicieron internados, que ahorita ya no se usan tanto, ¿verdad? Pero en aquellos años sí eran muy necesarios los internados. Entonces, bueno, hemos estado la familia pendiente de todos esos hechos, pero bueno, aparte, eh, hemos participado en otros movimientos que se han dado Ujú. posteriormente. Por ejemplo, los años en que todos los deudores bancarios ya no pudieron pagar sus deudas porque aumentaron los intereses, pero no solamente eso, lo que se conoce como el anatocismo, que es interés sobre interés. Entonces la gente, el problema realmente empezó
Primero fueron los campesinos, sí, campesinos que conseguían créditos para trabajar y luego después ya no los pudieron pagar. Ahí se empezaron a organizar para defenderse, que no perder sus propiedades, pero luego la ciudad, pues todos los que habían pedido crédito para su vivienda pasaron a lo mismo y entonces esto fue nacional, no fue nada más aquí. Surgió varias organizaciones en los estados en defensa de los deudores bancarios, pero y con distintos nombres. El que más se reprodujo por todo el país fue el del Barzón, Sí. ¿sí? Y el Barzón Chihuahua fue una organización muy importante que logró, a través de la organización, con una visión integral de la problemática, de que las familias, primero, se incorporara toda la familia en la lucha por la vivienda, porque regularmente el que sabía del problema era el señor y la señora se daba cuenta cuando llegaban a desalojarla y echarla para afuera, se daban cuenta que ya había perdido el juicio y ya iban para afuera. Entonces, era muy importante que toda la familia supiera cuáles eran las circunstancias en las que se estaba, que se iba a luchar y luego organizarse para evitar los desalojos. Y fueron años de mucha lucha, de detenciones, de cárcel, de esto, del otro, pero finalmente llegó un momento en que las instituciones bancarias no podían recuperar las propiedades y prefirieron negociar. Todo mundo que se organizó pudo en algún momento resolver el problema de la deuda bancaria. Aparte de que el gobierno hizo algo terrible, comprometió parte del presupuesto de egresos de la federación, el FOAPROA, en pagarles a los banqueros. Claro. Entonces, o sea, fue ha sido un desfalco para la nación porque era indebido lo que estaban cobrando los banqueros, el interés sobre el interés. Entonces, bueno, esa es otra lucha importante que se dio en Chihuahua. Y luego, pues algo muy cercano a ustedes, había una serie de organizaciones que atendíamos distintas problemáticas en la ciudad de Chihuahua. Por ejemplo, nosotros éramos del Barzón, éramos las mujeres barzonistas. En Chihuahua estaba el centro de las abogadas demócratas, o sea, organizaciones que trataban distintos problemas, pero que estaban muy comprometidas las mujeres en esa lucha, ¿sí? Y entonces tuvimos una reunión con Esther Chávez Cano en 1997. Ya nosotros sabíamos lo que estaba pasando en Ciudad Juárez con los asesinatos de mujeres y ahí Esther Chávez Cano nos pidió que le ayudáramos a replicar en Chihuahua lo que estaba pasando en Juárez, porque no era solamente el asesinato de las mujeres, era cómo eran tratadas esas mujeres en la vida, en los periódicos, en las noticias, o sea, de lo peor. Entonces Esther se dedicó a buscar a las familias de las mujeres asesinadas. Ella escribía en los periódicos también y entonces empezó a publicar la vida de las mujeres desde otro enfoque, Claro, o sea, ¿sí? cambiar el discurso. Claro, claro, porque de alguna manera estaban justificando lo que les pasaba, pues por andaban de locas por o sea, puras tonterías, ¿no? Sin atender el problema de fondo. Y empezamos a replicar. Finalmente, alrededor del 2002, bueno, después de Campo Algodonero ya fue el colmo. Y México se exhibió a nivel internacional espantosamente. Ya se hablaba de las muertas de Juárez, pero después de Campo Algodonero fue terrible la difusión que se dio al problema de los asesinatos de mujeres en Juárez. Y bueno, surgieron muchas cosas, pero entre otras, una comisión se creó la Cámara de Diputados Federal una comisión especial para atender este problema. Hicieron una investigación en todo el país de las muertes violentas de mujeres y resulta que Chihuahua y Juárez no teníamos el primer lugar.
¿Cuál fue la diferencia que hubo en ese entonces? Que en Chihuahua hubo un movimiento de mujeres que lo hizo visible, porque había otros Claro. estados que estaban mucho peor que El nosotros. Estado de México, que estaba Sí, así con... sí, ¿no? O sea, no teníamos los primeros lugares, no teníamos, o sea, andábamos mal, pero no éramos los peores. Y no era para, Ujú, como decir, no somos los peores, justificar, ¿no? claro. Sino para ver la importancia de la visibilidad que las luchas de las mujeres dimos para hacer visible este fenómeno. Y no solamente era la denuncia, sino, a ver, hay que ver las causas. Esther Chávez Cano encontró, entre otras cosas, que muchos de los asesinatos tenían que ver con las parejas, con la violencia del noviazgo o ya del Ujú, matrimonio, ¿no? Y terminaban en asesinato. Entonces ella funda Casa Amiga justo para, para que las mujeres que sufrieran violencia pudieran ser atendidas de una manera integral integral, y de alguna manera protegidas, ¿verdad? Para como que un refugio, sí. como, ajá. Y entonces funda Casa Amiga, que todavía es una institución muy importante en Ciudad Juárez, desgraciadamente, porque, bueno, el problema sigue, pero bueno, se atiende. Y luego nosotros, posteriormente en Chihuahua, por eso fundamos el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿verdad? Para atender a las mujeres víctimas de violencia. Pero empezaron a llegar mujeres que tenían el esposo o el padre o el hermano desaparecido. Y entonces en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres empezamos a atender también a las familias de personas desaparecidas. Y ha sido una constante la llegada de familiares con este problema. Y luego también se viene algunos compañeros que trabajan en organismos, sobre todo en la sierra, por ejemplo, acompañando a los grupos indígenas en defensa del territorio, Ujú. que hubo asesinatos, represión, etcétera, de defensores. Entonces, también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres empezó a tratar a los defensores en riesgo. Y luego, ya para concluir, en los últimos años, hay un grupo muy importante de personas desplazadas de la sierra por el crimen organizado que se vienen a la ciudad y llegan con lo que traen puesto. Entonces hay que atender también a los grupos de desplazados, las 3D: desaparecidos, defensores y desplazados. Entonces, bueno, pues esos son los grandes temas que estamos trabajando y que, bueno, pues es de manera muy general de lo que voy a hablar mañana. Así es, fíjese, el día de mañana, precisamente la maestra Alma Gómez va a estar a las 4 de la tarde en el Salón de Actos de Casas Grandes y bueno, pues va a ser muy interesante escucharla, desmenuzar cada uno de estos puntos y a mí me gustaría que nos compartiera precisamente, maestra Alma Gómez, desde la lucha, pero también desde lo que sucede al interior de una familia porque sí hay muchos datos históricos, muchos momentos muy significativos que están en la memoria, están en registros, están en libros, están en estos espacios para pues que quede este registro, pero ¿qué sucede con las familias? Por ejemplo, entiendo que su papá, el doctor Pablo Gómez, muere en en ese tiempo allí en el cuartel militar de Madera. ¿Qué sucede en una familia cuando la lucha se permea todos y van entendiendo, van observando estas realidades? ¿Qué pasó en el caso, por ejemplo, de su familia después de esta situación Y mi papá se conocieron en la Normal del Estado, los dos estudiaron para maestros. Mi papá iba un poco más adelante, él terminó primero la normal, trabaja en la normal de San Marcos, Zacatecas, y luego él quiere estudiar medicina, pero
en Chihuahua no hay facultad de medicina en esos años. Entonces se va a estudiar medicina, se va a la Ciudad de México para estudiar medicina, mi mamá lo alcanza, se casan. Allá nacemos los tres mayores y cuando mi papá termina regresamos a Chihuahua. Chihuahua y a partir prácticamente de entonces, volvemos, nos vamos a vivir al pueblo de Flores Magón, donde está la normal rural. Mi papá es maestro en la normal rural y médico en la comunidad. Entonces, esto, mi mamá ya deja de trabajar como maestra. Se encarga un poco de la botica, después mi papá abrió una clínica, sí, pero ya formalmente ya no trabaja como maestra, por ejemplo. Cuando mi padre muere, afortunadamente el director federal de educación, este, andábamos ahí en los trámites en Chihuahua reclamando el cuerpo de mi papá. Cuando él se da cuenta que andamos por ahí, le habla a mi mamá y le dice, ¿quieres trabajar? Aquí tienes una orden de presentación para que te vayas a trabajar a Delicias. Realmente fue fenomenal porque de pronto el sustento de la familia muere y quién sabe qué iba a pasar con nosotros, ¿no? Entonces mi mamá regresamos a Delicias y se va a trabajar como maestra en una primaria. Ujú. Y entonces, bueno, eso de alguna manera resuelve el problema económico que era fundamental en ese Claro. momento. Pero, como mi mamá era una persona abierta, jamás nos hizo ver, claro, a todos nos dolía la muerte de mi papá, pero no era así como que ni se vayan a meter en problemas políticos porque, no, al contrario. Ella participó en una huelga que hubo de maestros, o sea, siempre Estuvo. estuvimos, si no participando activamente, yo sí, yo más, porque yo estaba en la normal de Saucillo y andábamos, pues nos tocó el 68, yo era secretaria general de la Sociedad de Alumnas de la normal de Saucillo, cuando el 68. Entonces, pues sí nos tocó andar, ¿verdad? Pero este, nunca fue la situación de la muerte, de la forma como murió mi padre, eh, que nos Que impidiera, coartó, que que impidió. sí, Sí, sí. que al contrario, ¿verdad? Al contrario. Ujú. ¿Qué observa precisamente con toda esta vida tan activa desde los espacios de formación donde usted estuvo? Por ejemplo, la participación de los jóvenes. Hoy, ¿cómo lo reflexiona en este tiempo, en el aquí y en el ahora? ¿Cómo introducir estos temas? ¿Cómo introducir este análisis, este compartir con las juventudes en un tiempo en el que sabemos hay muchos distractores, hay mucha atención en muchas cosas que no necesariamente son importantes, pero que también necesitamos colocar no solamente desde la academia, sino desde cualquier parte y ámbito en la sociedad? Sí, claro, hay necesidad de la organización de jóvenes, adultos y todo mundo para enfrentar los problemas, ¿sí? Para tratar de, organizarse para solucionarlos. Por ejemplo, en el 68, después del 68, donde los jóvenes estuvimos haciendo derecho, ejercicio de los derechos constitucionales, el derecho a la organización, a la libre manifestación de las ideas, a la protesta, y la respuesta fue la muerte. Tlatelolco el 2 de octubre, y luego todavía en el 71, este, el otro ataque que Ujú. hay contra una manifestación de estudiantes. Entonces, si esa era, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, la respuesta era la cárcel y la muerte, entonces no es gratuito que en todo el país, sin ponernos de acuerdo, surgieron grupos guerrilleros de los jóvenes, que andábamos en la lucha y que nos cerraron las puertas, legales, ¿verdad? Ujú. Entonces surgieron los grupos guerrilleros. Hay más de 20 grupos que surgen en el país en distintas fechas, con distintas circunstancias,
pero son movimientos guerrilleros de jóvenes tratando de cambiar la situación del país. Y bueno, pues otra vez la respuesta, ¿verdad? La respuesta fue, pues, la guerra sucia, La represión. la represión terrible que se dio, la desaparición de cientos de compañeros, una época negra del país, ¿sí? ¿Verdad? Y creo que esa es una gran deuda que todavía el Estado tiene Ujú. con los jóvenes, ¿verdad? Porque nunca se eh, ajustició a quienes cometieron tanta tropelía, Claro, ¿sí? claro. Maestra Alma, usted duró 28 años como profesora. Eh, esta parte de su vida, ¿cómo la aquilata, cómo la reflexiona? Porque estar observando a esos niños o a esos jóvenes, adolescentes, irse formando en los espacios educativos en el país, y con toda esta reflexión, con todo este bagaje que usted tenía desde lo familiar y desde la formación de usted y de sus padres, ¿cómo observaba esta parte de este ejercicio vocacional de usted? Bueno, mire, yo fui una maestra muy feliz. Eh, siempre, siempre trabajé primero de primaria, segundo de primaria. Para mí era fundamental y era algo que me llenaba de regocijo, de felicidad. Primero y segundo de primaria. Primero y segundo, que los niños aprendieran a leer y a escribir. Me parecía que era un hecho fundamental que les abría los espacios del futuro, para el futuro. Aprender a leer y escribir. Entonces yo me especialicé en esos dos grados, ¿verdad? De atender. Y para mí yo todavía me emociono porque era algo, escucharlos que aprendían, era para mí abrirles una puerta hacia el futuro. Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia como maestra. Los últimos años fui directora, pero ya Ujú. realmente fue poco y seguí pendiente pues de que esos grados fueran no solamente por el aprendizaje, sino por la forma de aprender, la convivencia, que aprendieran a leer, pero que leyeran cuentos, que leyeran libros, que pudieran abrírsele toda una gran expectativa a partir de ese aprendizaje. Correcto, seguro tiene muchas anécdotas y muchas vivencias de esos momentos. Recuerda una que quiera compartirnos. Sí, habíamos invadido, porque, bueno, esa es otra parte que me faltó. Mi militancia en el Comité de Defensa Popular, que era una organización que organizaba a las personas que no tenían vivienda, invadíamos terrenos, creábamos colonias, se abrían las escuelas. Entonces, habíamos invadido para hacer la colonia Diego Lucero. Yo era maestra de primero y hubo un chico, eh, tenía 64 alumnos en primero de primaria en un salón, ¿sí? Y hubo un niño que todo el año, pues había sentados de a tres en cada banca, pues porque eran muchos, 64. Este, ese niño, todo el ciclo escolar se la pasó en el piso y la banca tenía un agujero. Por ahí yo me estaba viendo, yo lo veía y muchas veces traté de que pues se Se sentara, integrara, se sí. integrara. Ahí se pasó todo el año. Cuando regresamos de Semana Santa, me habló el niño Ujú. y agarró el libro y empezó a leer. Entonces yo dije, pues, pues sí, así, en esas circunstancias. No hacía tareas, no nada, y aprendió a leer. Entonces me habló y me dijo y se puso a leer y me volvió a decir, "Pues no, que no". Bueno, no me lo dijo, ¿verdad? Pero entonces esa